Para muchísimas personas, sobre todo entre los 55 y 75 años, la sensación es exactamente esa. El tren ya pasó. Existe esta creencia, que es casi una certeza, de que si no se cumplió con el requisito a tiempo, la oportunidad se esfumó para siempre. Es un sentimiento de que el propio sistema los ha descartado y que la única opción que queda es, pues, la resignación. Entiendo perfectamente de dónde viene ese sentimiento, pero mi trabajo como estratega es decirles que se basa en una idea incorrecta. Y aquí quiero ser muy categórico. El verdadero peligro, el peligro mortal para un futuro financiero estable, no es la falta de semanas. Eso es un problema numérico, es un reto que tiene solución. El peligro real, el que puede costar el ingreso de toda una vida, es la parálisis que nace de la desinformación. Es creer que ya no hay nada que hacer. Combatir esa idea es el primer paso estratégico y la verdad es indispensable. Ahora, antes de meternos de lleno en la materia, una aclaración fundamental. El análisis que hoy presento tiene un carácter educativo, estratégico y, por supuesto, general. Mi objetivo es dar las herramientas conceptuales y legales para que se entienda el sistema y se puedan tomar decisiones informadas. Esto, claro está, no sustituye a una asesoría personalizada, porque la situación de cada individuo tiene variables únicas que deben analizarse profesionalmente. Y hago una promesa profesional. Quienes me acompañen hasta el final de esta exposición no se irán con falsas esperanzas ni con atajos dudosos que pongan en riesgo su patrimonio. Se irán con algo mucho más poderoso, el conocimiento preciso para transformar esa maraña de incertidumbre en un plan de acción bien estructurado, un plan basado en la ley vigente y, sobre todo, en un análisis numérico real. Nuestra hoja de ruta para hoy está diseñada con una lógica muy precisa para llevarlos de la confusión a la claridad. Primero, vamos a desmontar el mito que paraliza. Segundo, estableceremos la fría pero necesaria realidad legal. Tercero, revelaré la estrategia de reactivación, que es el corazón de este plan. Cuarto, traduciremos esa estrategia a números con un caso práctico. Y quinto, entregaré un plan de acción concreto. Comencemos. Iniciamos con el primer punto, y quizás el más importante, el mito de las semanas. Vamos a desarticular esta falsa resignación porque es sin duda el mayor obstáculo que se interpone entre una persona y un futuro financiero seguro. Les pido que reflexionen un momento sobre esta pregunta. ¿Qué puede ser más peligroso que descubrir que no se tienen las 500 semanas? A primera vista, parece el fin del camino, ¿no? Una noticia devastadora. Sin embargo, hay un factor mucho más determinante y, de hecho, mucho más peligroso. La respuesta es esta. Lo más peligroso es creer que no hay nada que hacer. Esa creencia es el verdadero veneno, porque transforma un problema que es numérico y totalmente soluble en un resultado financiero catastrófico y definitivo. Quedarse sin nada no es una exageración, es la consecuencia legal directa de no alcanzar el mínimo de 500 semanas. La enorme diferencia entre tener un ingreso de por vida y no tenerlo no reside en la suerte, sino en el conocimiento y la aplicación de la estrategia legal correcta. Pasemos ahora al segundo capítulo. La realidad legal absoluta. Aquí terminan las opiniones, las suposiciones y los me dijeron. Aquí solo hablaremos de lo que estipula la ley. Este es el diagnóstico obligatorio, el punto de partida de cualquier plan serio. Observemos lo que dice la ley. La Ley del Seguro Social de 1973, que es la que aplica a todos aquellos que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, es inequívoca, no deja lugar a interpretación. Para tener derecho a una pensión, ya sea por cesantía en edad avanzada o por vejez, se necesita un mínimo absoluto, no negociable, de 500 semanas cotizadas. Y quiero enfatizar este punto con toda la seriedad que merece. Las 500 semanas son un muro legal, no son un punto de partida para una negociación. No dependen de la buena voluntad de un funcionario ni de circunstancias especiales. Es un requisito inamovible, un umbral fijo. O se cumple o legalmente no hay derecho a pensión. Así de simple y así de serio. Por lo tanto, y esto es crucial, toda estrategia seria debe comenzar con esta única pregunta. Y la respuesta debe ser un dato duro, oficial, indiscutible. No se puede basar en lo que uno cree recordar, ni en lo que dijo un antiguo jefe o un compañero. La única cifra que tiene validez legal es la que aparece en la constancia oficial de semanas cotizadas del IMSS. Sin ese documento en mano, cualquier plan es pura fantasía. Muy bien. Con los hechos legales ya establecidos, entramos ahora al corazón de esta clase magistral, la estrategia de reactivación. La he llamado el puente legal de 2 fases, porque es precisamente eso. Una estructura, un mecanismo previsto en la propia ley, diseñado para conectar una situación actual, incluso después de muchos años de inactividad, con el objetivo final, que es la pensión. Y esta es la pregunta que actúa como un interruptor de vías, la que define todo el camino a seguir.
¿Han pasado más de 5 años desde la última cotización oficial? La respuesta a esta pregunta determina si se puede tomar una ruta directa o si es indispensable construir el puente que mencioné. Si la respuesta es sí, la ley establece un procedimiento muy específico. Aquí es donde muchísimas personas cometen un error que les cuesta meses, dinero y, bueno, una enorme frustración. Creen que, al descubrir que les faltan semanas, pueden ir directamente a inscribirse en la modalidad 40. Pero la normativa es explícita. Si han transcurrido más de 5 años desde la última baja, el sistema automáticamente va a rechazar la solicitud. No es un capricho, es una regla fundamental llamada conservación de derechos. La ley asume que, después de tanto tiempo, el vínculo con el sistema se ha roto y debe ser restablecido formalmente. La solución correcta no es rendirse, sino aplicar la estructura legal adecuada. La estrategia se divide en estas dos fases que vemos en pantalla. Fase 1. Reactivación. El primer paso obligatorio es volver a cotizar en el régimen obligatorio. La vía más directa suele ser la modalidad 10, para trabajadores independientes. El objetivo aquí es cotizar por un periodo mínimo para restablecer la vigencia de derechos. Piensen en esto como volver a encender la luz del historial. Una vez que esa luz está encendida, pasamos a la fase 2, acumulación. Con los derechos ya vigentes, ahora sí, es legal y estratégicamente viable ingresar a la modalidad 40. El propósito de esta segunda fase es sumar las semanas que faltan y crucialmente mejorar el salario promedio para el cálculo de la pensión. Para que quede perfectamente claro, analicemos esta tabla comparativa. A ver, en cuanto al propósito. La modalidad 10 sirve para reactivar derechos, es la llave de entrada. La modalidad 40 sirve para acumular y mejorar el cálculo. En beneficios, la modalidad 10 es muy valiosa porque, además de sumar semanas, otorga servicio médico para el titular y sus beneficiarios. La modalidad 40, ojo, no incluye servicio médico, pero su poder reside en que permite registrarse con un salario alto para mejorar el promedio. Y el acceso es la diferencia clave. La 10 es la herramienta para reactivar. La 40 solo es accesible si se lleva menos de 5 años inactivo. Son dos herramientas distintas para dos momentos distintos del plan. Ahora pasemos a lo que más nos preocupa, el dinero. Hablemos de la inversión real, sin rodeos. En esta sección vamos a utilizar un caso práctico para que los números dejen de ser un fantasma intimidante y se conviertan en los cimientos de un plan financiero. Permítanme presentarles el caso de don Ernesto. Don Ernesto representa a miles de personas en México. A sus 62 años, tiene un historial laboral de los años 80 y 90 en la industria textil. Sin embargo, en 1998 tomó la decisión de emprender por su cuenta y dejó de cotizar. Durante más de 20 años, su vida transcurrió completamente al margen del sistema del IMSS, una situación que, lamentablemente, es muy común. Años después, motivado por la incertidumbre de la edad, hizo lo que todos deben hacer, solicitó su constancia oficial. El número que vio en el papel fue un golpe de realidad brutal. El sistema le reconoció oficialmente solo 118 semanas. Su reacción inmediata fue la que hemos estado discutiendo, la resignación total, la sensación de que todo estaba perdido. La matemática era simple, pero abrumadora. La ley exige 500. Él tenía 118. El déficit era de 382 semanas. Traducido a tiempo, eso significa aproximadamente 7 años y 4 meses de cotización sin interrupciones. A sus 62 años, esa cifra le pareció un horizonte imposible de alcanzar. Y aquí es donde debemos auditar y desmontar un mito financiero muy dañino. Observen la tabla. El mito común, el que genera miedo, es que para regularizarse hay que hacer un pago retroactivo único y gigantesco de cientos de miles de pesos. La realidad estratégica es completamente diferente. El sistema de seguridad social funciona con aportaciones mensuales. Por lo tanto, el plan consiste en realizar pagos mensuales sostenidos durante el tiempo que sea necesario. El enfoque cambia radicalmente. Pasamos de la parálisis por miedo a la improvisación a una planeación financiera estructurada basada en la capacidad de pago real y sostenida de cada persona. Con la estrategia clara, el miedo de don Ernesto se transformó en esta línea de tiempo. Punto de partida. Hoy, con su reporte en mano, se hizo el diagnóstico y se trazó el plan. Mes 1. Inició su reactivación cotizando en modalidad 10 con un salario base. Año 1 en adelante, después de cotizar ininterrumpidamente por 52 semanas, recuperó su vigencia de derechos. En ese momento se dio de baja de la modalidad 10 e inmediatamente se dio de alta en modalidad 40. Ahora sí, con un salario más alto para empezar a acumular semanas y mejorar su promedio. Su meta ya no es un deseo vago, es un objetivo numérico. Alcanzar las 500 semanas para asegurar su pensión. Ya no vive con incertidumbre, opera con un plan. Hemos llegado a la parte final y más importante, la ejecución. Ahora vamos a convertir todo este conocimiento en un plan de acción.
En esta última sección daré los pasos concretos y hablaré de la disciplina que se requiere para llevar este plan al éxito. Aquí está la guía práctica, la lista de verificación. 1. Descargar el reporte oficial. No se hace nada hasta tener este documento. Es el mapa. 2. Verificar el régimen. Hay que asegurarse de que corresponde a la Ley 73. 3. Confirmar la vigencia. Calcular el tiempo desde la última baja para saber si se necesita la fase 1 de reactivación. 4. Solicitar una proyección. Antes de elegir un salario para cotizar, es vital pedir un cálculo de pensión proyectado para tomar una decisión informada. 5. Ser realista. Es mejor cotizar con un salario menor que se pueda sostener que con uno muy alto que obligue a abandonar el plan. La constancia es la clave. Y 6. Documentar todo. Guardar cada comprobante de pago como si fuera oro. Es la evidencia ante el sistema. Permítanme añadir un detalle final de suma importancia estratégica. Alcanzar las 500 semanas abre la puerta, otorga el derecho a una pensión. Sin embargo, el monto que se recibirá mensualmente se calcula con base en el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, es decir, los últimos 5 años. Por eso la estrategia es tan importante. No solo se trata de llegar a la meta, sino de planificar con qué salario se cotiza en esa recta final. Es ahí donde se define la calidad de vida futura. Quiero que se queden con esta idea fundamental. La diferencia entre resignarse a la incertidumbre y retirarse con una pensión rara vez es la edad. Como dice aquí, la diferencia es la estrategia. Es el conocimiento, como el que se ha adquirido hoy, aplicado con disciplina y constancia a lo largo del tiempo. Y concluyo con una verdad incómoda pero necesaria. Esperar no es una estrategia, es una renuncia. Cada mes que se deja pasar sin tomar acción es un puñado de semanas de cotización que se escapan para siempre. El tiempo no se detiene y solo acerca una edad donde las opciones y la energía para ejecutar un plan pueden ser más limitadas. La acción informada debe comenzar ahora. Si este análisis ha sido de utilidad, les pido que compartan este conocimiento. Piensen en alguien que conocen, un amigo o familiar, que vive con esta misma incertidumbre y cree que ya no puede hacer nada. La mayoría no necesita un milagro, necesita claridad y una estrategia. Suscríbanse a Sabiduría Financiera, denle me gusta y activen las notificaciones para no perderse futuros análisis. Nuestra misión es ayudar a entender las reglas del juego para que se pueda proteger el dinero y el de la familia. Recuerden siempre, la pensión no es un simple trámite, es el ingreso que sostendrá la calidad de vida.